Bueno, aquí estamos iniciando un nuevo encuentro en esta mañana relativamente fría de la ciudad de Mar del Plata, con sensación térmica de 0 grados, cielo parcialmente cubierto, características climáticas para el día de hoy muy similares a las de las jornadas precedentes en desarrollo de esta semana, ya con luna llena completa y alguna expectativa de que esto sea bastante mejor para el fin de semana largo que reúne una expectativa inmensa en la ciudad de Mar del Plata. La mayor parte de los operadores gastronómicos ya proveyéndose fuertemente, tratando de estar suficientemente equipados para lo que suponen será el impacto positivo por una llegada realmente muy masiva de turistas a la ciudad de Mar del Plata. Hablando de las cuestiones que tienen que ver con el arribo de turistas a la ciudad de Mar del Plata, pero no específicamente en un diálogo con Mar del Plata, el gobernador Kicillof, el mismo que dice que sí o sí en las escuelas bonaerenses tendrán que hablar y escribir en inclusivo. Se viene, me parece que la madre de todas las batallas en este sentido en la provincia de Buenos Aires. Aparece una cuestión con novedades que por supuesto tienen que ver con la costa atlántica, pero a partir de un diálogo que mantiene el intendente de Mar Chiquita con Kicillof. Esto tiene que ver con fondos públicos bonaerenses que llegaron a la municipalidad de Mar Chiquita para hacer tareas de asfaltado en la zona de Caben Norte, una zona que, si bien digamos por nombre asociamos con General Pueyrredón, en realidad pertenece al distrito de Mar Chiquita. Se estaban por iniciar allí unas obras de asfaltado importantes. Alguien fue, hizo una presentación en la justicia, en principio le concedieron un amparo que paralizaba las obras. En una especie de pase mágico se resolvió todo en menos de 72 horas, rapidísimo se resolvió. Lo cierto es que hubo una conversación entre Paredi y Kicillof. Allí Paredi le reclamó por ampliar en concepto de autovía la ruta 11 en el tramo que va hasta Gesell, y le habló del tramo de la autovía 2 a partir del kilómetro 386. Ustedes saben que hay una situación allí en particular en la mano de retorno que en rigor es la antigua traza de la ruta 2, que está en pero muy mal estado, y en particular cuando llueve se transforma en algo muy peligroso. Dicho esto y al respecto, dos citas de Mar del Plata. Una, se fueron transformando con el correr de estos días en nota unos nuevos equipos de limpieza que trabajan para Transportes 9 de Julio, ergo prestando el servicio de limpieza urbana para el municipio de General Pueyrredón, integrado por mujeres. ¿Sí? Esto es algo inédito para nosotros, completamente habitual, en particular en cualquier ciudad europea, donde los equipos de limpieza urbana tienen mayoritariamente una ocupación de personal femenino. Vamos a ver cuánto dura y ojalá sea la rutina en el tiempo, pero hasta hoy hay que decir chapó, por donde pasan todo queda en un estado de limpieza que es lo que uno quiere ver de su ciudad, ¿no? Lo que creo que todos pretendemos. A esto habría que incorporar algún timbreo, no un rinraje, pero algún timbreo de los inspectores municipales reclamando que las veredas se laven, se limpien. Uno ve sectores de barrios céntricos de la ciudad con las veredas en un estado de suciedad que es absolutamente deplorable, y ni hablar donde hay determinados plantíos de árboles y demás, con muchos pájaros, y bueno, toda una cuestión que hasta tiene elementos de toxicidad para la vida de nosotros las personas. Dicho esto como introducción al respecto de cuestiones propias de Mar del Plata y de este ámbito, digamos que en lo que tiene que ver con la cuestión nacional, el tema del avión venezolano-iraní o el avión iraní con matrícula venezolana va escalando políticamente en el cruce, en la diatriba, en las situaciones complejas que la política le trae a un gobierno que quiere mantener por un lado una relación especial con Estados Unidos, la soberbia de querer dictarle cuáles deben ser las reglas de juego, tal como pretendió en la cumbre de Los Ángeles y con posterioridad en ciertas declaraciones el presidente Alberto Fernández, un presidente sin poder que pretende dictar reglas globales de comportamiento político, algo que no se puede atar ni con alambre. Mientras todo esto ocurre, existe el riesgo que la bola de papeles de los llamados SER ajustados por inflación, ergo en realidad terminan siendo ajustados por dólar, exploten por el aire,
Apareció un economista que hacía rato, pero rato que no estaba en el centro de la escena, habilitado ahora por su condición de haber sido nombrado director del Banco Central, el economista Datelis, a echarle la culpa a la oposición. La oposición es culpable de que ayer en Capital Federal el dólar estuviera a 221 pesos y que se requirieran 221 pesos para comprar un dólar, y que aquí en Mar del Plata en un momento se requirieron 227 pesos para comprar un dólar. Hubo más o menos una hora y media que en Mar del Plata era literalmente imposible conseguir una transacción comercial. ¿Qué habla esto? Bueno, esto habla de un deterioro, ¿no? Yo hace un ratito subí un tuit de Romina Mangel, que hay gente que es realmente muy inteligente y muy capaz. Era un tuit de Romina Mangel de un momento del gobierno Mauricio Macri, que decía: no hay medida judicial que pueda impedir ver que hoy el dólar está a 40 pesos. Y no hay situación, ni el avión iraní-venezolano, ni la situación del desborde que significa 5.1 de inflación para el pasado mes de mayo, ni las intrigas entre Cristina, Alberto, etcétera, 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 o una nota que hay hoy que rescata algo increíble. Martín Guzmán pasa a ser el hombre que más tiempo ha sido ministro de Economía en un gobierno kirchnerista, superando a Roberto Lavagna. Vaya mérito, ¿qué querés que te cuente? Pero alguien hasta creyó que eso daba motivo para escribir un artículo periodístico. Toda esta confluencia de temas no pueden ocultar que el deterioro de la moneda argentina es brutal, que nos empobrecen a todos con esto, que es el producto de la inflación absolutamente descontrolada, un argumento que ya muy difícil de sostener. Quiero hacer una expresa cita a lo que para mí fue periodísticamente un hallazgo increíble, que fue el relato que hizo Karina Banfi de su propio coleto al hablar de su condición, al decir, bueno, mire, yo la verdad soy disléxica. Es curioso porque la dislexia es un tema que sobre todo en la infancia, ahora probablemente ya estos temas avanzados, pero era un tema casi desconocido en los 50, un tema de cenáculos, que apenas empezó a insinuarse entre los 60 y los 70, más bien en Estados Unidos, que vino derramando bajito hasta que fue tomando un volumen más importante y se va entendiendo. La propia Banfi dijo: tuve que pasar por mucho, tuve que ir de escuela en escuela, es decir, porque una de las cuestiones que suelen ocurrir con la persona que tiene dislexia, como hay un subdiagnóstico, es que en el contexto de la masa educativa, el disléxico molesta, se vuelve molesto. Y me parece que la diputada nacional Karina Banfi ha dado quizás el mejor argumento de todos al respecto de lo que implica el capricho de insistir con esta jeringosa denominada inclusiva, que de inclusiva no tiene absolutamente nada, en donde lleva a extremos, como por ejemplo que actores kirchneristas escudados en anonimato buscaran incoar una denuncia en contra de mi trabajo profesional y de mi persona por haberle planteado a un integrante del Sistema Científico Nacional la cuestión de la no correspondencia de la utilización de esa modalidad del habla en el contexto de una explicitación pública en un medio de comunicación. Es una batalla cultural. Esto no es otra cosa que una batalla cultural. Es entender un conjunto de predicamentos que nos tienen que unir en la comprensión cada vez más. Y hay que ser muy precisos en el análisis. Ayer fui abordado en la vía pública por una persona para preguntarme qué veía yo en Milei. Porque era mi crítica. Y me trajo a cuento que al inicio del gobierno de María Eugenia Vidal, cuando muy poco tiempo después, enero de 2016, febrero de 2016, comencé a decir aquí que lo único que estaba cambiando en la provincia eran los colores, que ya nada estaba pintado de naranja, pero que la estructura básica de lo que ocurría en la provincia era exactamente la misma, por estructura, y que Vidal no era un agente de cambio, ni que hablar el día que Vidal fue con el ramo de rosas a saludarlo a Aldre Iglesias allí a la editorial La Capital y agradecerle todo lo que hacía por Mar del Plata. Ahí ya era definitivo. Pero hubo gente que se enojó, gente que se retiró de compartir este tramo en la mañana, no soportaba todo esto. Tengo, bueno, amigos personales que abogan, no, dice José Luis, pero ¿por qué le das tanto a Milei? No es que doy o no doy, describo lo que ocurre. Bueno, en el día de ayer, Carlos Maslatón, que aparecía como
como diría, como soporte gurú del personaje Milei. Bueno, después de una larga diatriba en contra de la hermana de Karina, después que Milei lo bloqueara en Twitter y subiera una foto con su hermana, es decir, acá estamos, somos nosotros dos, la astróloga y yo, el minimarquista. Maslatón se reúne ayer con Sergio Massa, dice, bueno, estuvimos hablando del tema de las criptomonedas y anticipo que estoy en la idea de Massa presidente. Bueno, parece ser que apareció el chancho, ¿no? Es decir, esto siempre fue una estructura de una colectora peronista que buscaba, ya sin la baña, tener una alternativa que básicamente tiene por objetivo drenar la posibilidad electoral de Juntos por el Cambio, es decir, ir con un discurso que permite, digamos, comer, robar, capturar de un determinado lugar. Bueno, esta aventura se termina. ¿Por qué se termina? Bueno, en principio porque Milei es una persona con una clara discapacidad emocional, es inmanejable, es absolutamente inmanejable. La persona que empieza a expresar algo y va subiendo, digamos, su temperatura discursiva, no sé si tiene, no creo que tenga, no tiene las condiciones del síndrome de Tourette, pero es un insultador escatológico. Estaba claro que atrás de todo eso había una estructura, había un armado y había un dinero. Eso yo lo referí para ustedes cuando fue el primer acto de Milei donando el sueldo, bla, 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 con el sorteo, toda esa mentira. Bueno, esto quedó ahora a la vista, ya está al desnudo, completamente al desnudo. Recién subí en el Twitter una imagen ahí donde se lo ve con Massa. No sé si la imagen es exactamente de ese momento de la reunión con Massa, pero el texto del Twitter de Carlos Maslatón dice claramente por dónde están y por dónde pasan las cosas. Esto desató ayer otra cuestión, una especie de locura en una corrida que hubo en Twitter, preguntándose, bueno, si AF renuncia y qué pasa con Cristina y si Massa sería entonces puesto como presidente. Massa, vamos a suponer esto, hipótesis. Alberto renuncia, Cristina se sube en avión, se va a La Habana, porque La Habana se va a llevar una condena en el mes de agosto, porque el fiscal que interviene, Luciani, pide que la detengan, no la pueden detener, le tienen que quitar los fueros, pero queda seriamente comprometida desde el punto de vista político, más afectada de lo que ya está. Entonces, como el aeropuerto internacional del Calafate es un aeropuerto precisamente eso, internacional, poca gente sabe que lo han declarado aeropuerto internacional. Llega un avión cubano, la señora se sube, se va al exilio, y entonces los idiotas dirán, bueno, ahora Cristina como Perón en Puerta de Hierro desde allí nos iluminará con sus documentos y entonces nosotros seremos la resistencia. Alguna cansada de esa seguramente puede llegar a ocurrir. Queda Massa, claro. ¿Qué puede hacer Massa? Massa tiene que llamar a la Asamblea Constituyente, se tienen que reunir las dos cámaras y ahí se toma una decisión. Massa no tiene poder político para ungirse presidente en este contexto. Seamos claros con eso. Eso no es un riesgo, es como una especie de juego de avalorios que no lleva ni a la esquina. Punto. Tema del avión. Bueno, queda claro que en alguno de los pliegues del poder político actual del gobierno sabían qué estaba pasando. Sabían que el avión tenía 19 personas a bordo. 19 personas a bordo de ese avión no tienen explicación. Se ha agregado algo más. Están diciendo que de las 19 en realidad quedan en territorio argentino 17. Ahora ya, sin su pasaporte, que ya se lo habían retenido, sin sus tablets, sin sus teléfonos, sin sus celulares. ¿Qué pasó en el tiempo en que sí tenían las tablets, tenían los celulares? ¿Alguien les proveyó de otros celulares? ¿Alguien es parte de una estructura para esto? Bueno, los interrogantes son inmensos, son enormes. Por supuesto, nada tiene que ver con otras locuras que se han escrito, que en el avión venía un grupo operativo armado, todo eso es una locura. Nada permite pensar en algo de esa característica. Ayer estuvo el secretario de Incultura marplatense, Carlos Balmaceda. Las críticas a cómo estuvo son fuertes. Ahora, lo curioso es que yo lo vi llegar a Dorado ahí en la diagonal con su blonda señora esposa, muy muertos de risa los dos. Y lo que pasa, viste, cuando te apalancás en el empleo público y te llevas unas 600, 800 luquitas por mes, la verdad que lo que te digan debe importar muy poco, ¿no? ¿No? Me decís, mira, los giles esto, no sé de qué se preocupan. Yo rompo todo, destrozo todo y mirá.
igual a fin de mes en el Vapro la tengo toda junta, ¿no? Puede ser eso. 7:13 minutos.